muchachos a esta sesión de trabajo en donde vamos a abordar la estrategia denominada B heurística. Empezaremos por ver qué elementos constituyen esta nueva estrategia y, como su nombre lo indica, lo primero que se requiere es dibujar una V como gráfico base, colocando en el centro el problema a abordar. En la parte inferior enmarcaremos de manera particular el contexto en donde se aplica el problema. Del lado izquierdo del gráfico desarrollaremos el saber conocer y del lado derecho el saber hacer. Para abordar el saber conocer nos plantearemos dos preguntas. ¿Qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? Al responder esta pregunta, permite visualizar de una manera integral el problema, facilitando responder a la segunda pregunta. ¿En qué consiste el problema? Una vez abordado el saber conocer, nos plantearemos otro par de preguntas para desarrollar el saber hacer. Como ahora se trata del actuar, empezaremos por definir de qué puedo echar mano respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas necesito para resolver el problema? Una vez definidos los recursos necesarios, se puede responder a la pregunta final. ¿Cuál es la solución del problema? Para ello, describiremos de forma ordenada la metodología a seguir, vinculando los elementos listados tanto en los conceptos como en las herramientas a utilizar en la resolución del problema. Entre el saber conocer y el saber hacer, dibujaremos un arco uniendo ambos extremos y colocaremos el saber ser. En este punto, colocaremos las actitudes con que abordamos el problema, desde el momento de leer inicialmente su planteamiento, durante su análisis, así como al momento de resolverlo. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de esta nueva estrategia. Iniciamos con el planteamiento del problema, que en este caso sería ¿cómo aplicar las integrales para resolver problemas cotidianos? Dada la gran aplicación del cálculo integral, contextualizamos el problema en el cálculo de áreas. Analizando el problema dentro del contexto, los conceptos que se requieren para comprender el problema son, en primera instancia, las integrales definidas, ya que se trata de un área bien delimitada. De no ser así, se requeriría el concepto de integrales indefinidas. Del mismo concepto de área, se requiere comprender el plano cartesiano estudiado en el curso de geometría analítica. Y por último, dado que se trata de la interpretación de líneas en el espacio, es necesario dominar el concepto de funciones de valor real. Con los conceptos definidos, se procede a explicar con nuestras palabras el problema a abordar. En este caso, el problema consiste en utilizar las integrales como una herramienta para el cálculo de áreas de figuras irregulares. Una vez comprendido y planteado el problema, es momento de actuar. Del concepto de función de valor real, se trabaja con la herramienta de función para cada uno de los trazos que delimitan el área. Del concepto de geometría analítica, se utilizará la modelación matemática, ubicando el área dentro del plano cartesiano. Por último, hay que hacer uso de integrales definidas para obtener el área. Finalmente, se procede a describir cada uno de los pasos a seguir para resolver el problema. En este caso, se inicia por definir el modelo matemático en el plano cartesiano del área que se requiere calcular. Después se procede a determinar analíticamente los puntos de intersección de las funciones que acotan el área de interés, esquematizada en el plano cartesiano. Por último, se aplica la teoría de integración para obtener el valor del área. Cabe señalar que para poder integrar, se requiere plantear las expresiones matemáticas que definen cada lado de la figura y acotar los límites que definen la integral que dará solución al problema. Para finalizar la estrategia, se aborda el saber ser.
En este ejercicio, la primera actitud que se tuvo al leer el problema fue de desconcierto. Durante el proceso de resolución, la actitud cambió a curiosidad. Y al ver la resolución del problema, la persona se sintió satisfecha por el logro alcanzado. El uso de la V heurística nos permite abordar los tres saberes: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Se tiene claridad de cómo abordar un problema, ya que al identificar los conceptos para comprender y abordar el problema, se desarrolla el saber conocer. Se logra una sistematización de la información clave en el abordaje de un problema, pues al listar las herramientas a utilizar, así como los pasos en la resolución del problema, se desarrolla el saber hacer. Finalmente, ayuda a comprender las actitudes implicadas con el abordaje de un problema y cómo se maneja. Esto es, al describir las actitudes que se van teniendo al resolver el problema, se desarrolla el saber ser. Quiero expresar mi agradecimiento a la Corporación CIFE, ya que por medio del diplomado Experto en Estrategias Didácticas y Evaluación de Competencias, coordinado por el Dr. Sergio Tobón, ha enriquecido mi desempeño docente al conocer el enfoque socioformativo en el proceso educativo basado en competencias, así como permitirme el uso de diversos instrumentos y estrategias de enseñanza y evaluación que actualmente aplico con mis alumnos.